Amigos, buenos días. Este es el domingo 13º del tiempo ordinario. Y vamos a meditar la palabra de Dios en la primera lectura del libro de la sabiduría, que en esta ocasión nos pide meditar el capítulo 1, versos 13 al 15, y luego del capítulo 2, versos 23 al 24. A ver, 8 ideas que vamos a manejar para nuestra meditación. Primero, en sabiduría, el hombre está hecho para la inmortalidad. Dios no creó el hombre para la muerte. El hombre estaba hecho para la inmortalidad. Segundo, la muerte procede del pecado, desde el libro de la sabiduría, y es debida a la libre elección del hombre, o por lo menos así lo plantea. Aunque San Pablo dirá que cuando el hombre opta por el pecado y opta por la muerte, no es libre. Eso es libre albedrío. Pero cuando el hombre opta por la muerte y por el pecado, no es libre, es esclavo. Tercero, Dios no es responsable de ella, de la muerte. No le echemos la culpa a Dios de la gente que muere. No es culpa de Dios, porque esto no era su proyecto. Cuarto, ahora a partir del verso 13 se ve claramente que el autor no va a hablar de la muerte física, sino de la muerte espiritual. La segunda muerte, como diría también el libro del Apocalipsis, que consiste en la separación definitiva de Dios. Quinto, el autor parece mostrarse indiferente con respecto al destino del cuerpo. No le interesa mucho. Recuerde que estamos en el Antiguo Testamento. Y es un libro de sabiduría. La inmortalidad, siguiente idea, es la existencia sin fin junto a Dios. No es simplemente la existencia sin fin, es existencia sin fin junto a Dios. Y este es el objetivo más importante de nuestra alma: lograr conseguirnos eternamente con nuestro Hacedor, con nuestro origen, con nuestro Dios. Sabiduría nunca afirma que el hombre sea inmortal, sino que la alcanza. Y por último, la muerte espiritual solo la experimentan los malvados, para sabiduría. Todos somos pecadores ahora desde esta realidad, y sabemos que estamos inclinados por nuestra naturaleza a ello, y de alguna manera, en mayor o en menor medida, todos hemos tenido esta experiencia del pecado y de la maldad en nuestra vida. Amigos míos, que obtengamos la sabiduría necesaria para que siempre busquemos a Dios, para que desde Dios encontremos nuestra salvación y para que con su sabiduría no padezcamos de la muerte del pecado. Amén. Amigos míos, y vamos a continuar con la meditación de la segunda lectura, que es de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 8, versos 7, luego el verso 9 y luego los versos 13 al 15 del mismo capítulo 8 de la segunda carta de San Pablo a los Corintios. Vamos a ubicarnos que este momento de la carta se nos está hablando a propósito de la colecta que San Pablo había iniciado en el mundo cristiano para favorecer a la iglesia de aquel entonces, la iglesia madre de Jerusalén, que estaba atravesando una situación
difícil, o aquellos primeros cristianos atravesaban una situación económica bastante difícil. Entonces, primero, el amor de los corintios se puso de manifiesto en su forma de reaccionar ante la carta anterior que les hizo conscientes del amor que le profesaba. Y qué importante siempre es esto, tomar conciencia del amor que se profesa. Segundo, el favor del que se menciona acá, del que hizo Jesús, es la vida que Jesús vivió por ellos en esta tierra desde su nacimiento hasta su ascensión y que continúa ahora por ellos. Y es un favor que nunca se podrá retribuir por completo, pero que es para nuestra redención, para nuestra salvación. Siguiente, Jesús, en cuanto hijo, era rico. ¿Por qué? Porque era igual al Padre y poseía la plenitud de la divinidad. Al encarnarse, Jesús se rebajó. Jesús se hizo pobre. Sin embargo, tomó sobre sí la naturaleza humana con el fin de enriquecer con una riqueza que supera la riqueza terrena. ¿A quién? A todos los que creyeran en Él. A todos los que crean en Él. Repito, tomó sobre sí la naturaleza humana con el fin de enriquecer con una riqueza que supera la riqueza terrena a todos los que crean en Él y en su evangelio, en su palabra. La motivación de la colecta era dar una prueba concreta de la unión existente entre los cristianos, porque cuando un hermano sufre, los hermanos tienen que sufrir con él. Los hermanos tienen que unirse. Todos. No es uno solamente, es que él no es hermano mío solamente, es hermano tuyo, es hermano de él, es hermano de ella, es hermano de todos. Son todos los hermanos, es la familia. Si hay un miembro de la familia que no le duela lo que le está pasando a su hermano, qué mal hermano es. Pablo no desea que los corintios sean los únicos que soporten una carga que deba ser compartida por todos. No deben ser solo los corintios, deben ser todos los cristianos los que favorezcan a los hermanos de Jerusalén. Por eso repito, todos somos miembros de una misma familia y todos debemos tomar conciencia. Lamentablemente no siempre es así. No siempre es así. Hay gente que viene a la iglesia a servirse de ella, pero no quiere hacer nada por la comunidad, no quiere hacer nada por los hermanos. Y todos somos responsables de hacer que estas personas que son malas hermanas tomen conciencia. Nadie tiene el deber de ayudar a los demás hasta tal punto que la condición del que recibe supere a la de quien da. No. Se trata simplemente de favorecer a aquella persona en su necesidad. Amigos míos, que esta meditación nos abre el corazón a todos, a los demás, a recordar que si no somos hermanos con los demás, entonces, ¿en qué evangelio estamos creyendo? El evangelio nos quiere convertir en hermanos. Sobre todo, los demás deben verte como un hermano. Que este evangelio nos ayude a conseguir. Que esta segunda lectura, esta palabra de Dios, nos ayude a conseguir esto. Amén. Amigos míos, y vamos con la meditación del evangelio de hoy, que es Marcos 5, versos 21 al 43. Marcos capítulo 5, versículos 21 al 43. En este relato de Marcos vamos a encontrar dos favores
dos milagros que hace Jesús. Uno, a Jairo, el jefe de una sinagoga que tiene una hija enferma. Para cuando termine la narración del Evangelio, al final la hija muere y Jesús le va a devolver la vida. Y el otro milagro es acerca de una mujer que padece un flujo de sangre continuo, la hemorroísa. Ok. Como 7 ideas para meditar hoy. Primero, la actitud confiada de Jairo, que es jefe de la sinagoga, ante Jesús, es un vivo contraste comparada con la hostilidad de los escribas, de los fariseos, de los enemigos de Jesús. Y este jefe de la sinagoga, Jairo, un nombre griego que significa gozo, alegría. Segundo, una mujer que padecía flujo de sangre aparece en la escena cuando Jairo y Jesús se dirigen a ver a la niña, a la hija de Jairo. Aparece una mujer, ya sabemos lo que dice la narración, tiene un flujo continuo de sangre, es decir, una pérdida de sangre uterina que la hacía ritualmente impura. Imagínense, una mujer, qué peso, qué carga psicológica, qué complejo, cómo sería la tristeza, cómo sería la soledad. Yo creo que en esta mujer podemos ver hoy en día a tanta gente que está sola, tanta gente que es rechazada por nosotros, a la que ritualmente no queremos hablarle, ritualmente las rechazamos, no las amamos, porque tienen una marca, una X que la sociedad les ha puesto. Sabemos lo que ocurre, aun cuando aparece como de una manera asombrosa, que hay una fuerza que sale de Jesús, eso lo comprendemos, pero aquí lo importante es la actitud que tiene la mujer, la actitud de fe que ella tiene al acercarse a Jesús. Basta con que le toque un manto. Y nosotros, que más que el manto, le hemos comido su cuerpo y su sangre. Ha entrado a nosotros, su palabra ha entrado por nuestros oídos a nuestro corazón. Deberíamos tener esta fe que la catequesis de Marcos nos está exponiendo. Entonces, la actitud humilde de esta mujer, así como la de Jairo, ellos dos se parecen, se presentan como modelos, como paradigmas de las disposiciones para acercarse a Jesús en la fe. Hay que acercarse a Jesús con humildad y con fe. Con humildad y con fe. Con la actitud que tiene esta mujer y la actitud que tiene Jairo. Los mensajeros han llegado, le han dicho a Jesús, ¿para qué molestas al maestro? Ya la niña murió. Y estos revelan a través de sus palabras que no tienen fe. Por lo menos parece ser la intención de Marcos en este evangelio. A Jesús le están acompañando Pedro, Santiago y Juan. ¿Por qué? Porque Jesús realiza milagros con vista a la instrucción de sus discípulos. Todo milagro va a tener siempre una enseñanza para los apóstoles. Y todos los milagros de Dios tienen una enseñanza para todos nosotros. Jesús no concede valor a las lamentaciones con las que se encuentra allí. Todo el mundo estaba llorando. Cristo se dispone a dar una lección en palabras y acciones acerca del verdadero sentido de la muerte. Y Jesús les invita a todos a salirse y que se queden
los 3 discípulos, Jairo, la familia de Jairo con la niña. Y les ha dicho, la niña no está muerta, está dormida, y se burla de Jesús. ¿Por qué lo dice Marcos de esa manera? Porque en Marcos los milagros de Jesús se simbolizan el paso de la muerte, sometiendo al pecado y al demonio, a la nueva vida. De la muerte a la nueva vida. Eso es lo que representan los milagros de Jesús en Marcos. Por eso nosotros oramos por el descanso eterno. Eso le pedimos al Señor. Para el Señor, ellos están vivos en su presencia. Esa es nuestra fe. Queridos hermanos, que meditemos hoy esta palabra del Evangelio. Basta que tengas fe. Lo que Jesús le dice a Jairo. Basta que tengas fe. No importa que no comprendas muchas cosas. Basta que tengas fe. Eso te va a ayudar a aceptar. Basta que tengas fe. Eso te va a ayudar a iniciar tu proceso de conversión. Basta que tengas fe para orar, para rezar. Basta que tengas fe para acercarte a meditar la palabra de Dios. Basta que tengas fe para que perdones, para que seas compasivo, para que seas un buen hermano. Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.